Una acusación va a partir las Nuevas Lomas en dos, mi gente, porque Cayetana no solo va a llorar por Joel, va a mirar a Macarena a la cara y va a culparla por la noticia más dolorosa que los González han recibido en mucho tiempo. Y lo peor es que Macarena, vestida de negro, con el corazón hecho pedazos y cargando también con la vida de ese bebé que yo quería conocer, no se va a quedar callada. Si este avance se cumple como lo ha soltado América, el duelo por Joel dejará de ser solo una tristeza familiar y se convertirá en una pelea de culpa, celos, amor y roche frente a todos. Así que antes de que esto se ponga más bravo, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita, porque este capítulo viene con una mezcla bien AFHS, lágrimas de verdad, un chisme que se va a prender como pólvora, una discusión que puede terminar en jalones, y esa pregunta que ya debe estar rondando en la cabeza de todos. ¿Quién tiene más derecho a llorar a Joel, la mujer que lo amó, la mujer que lo dejó ir, o la familia que ahora se arrepiente de no haberlo abrazado más fuerte? Porque escúchenme bien. Lo que está pasando con Joel no es un simple giro dramático. Esto toca una fibra muy profunda de al fondo hay sitio. Joel González siempre fue ese personaje capaz de hacer una tontería, cantar una canción imposible, decir una frase fuera de lugar, pedir plata sin roché, y al mismo tiempo romperte el corazón cuando de verdad estaba enamorado. Joel podía pasar de la falta total a la ternura más inesperada en cuestión de segundos. Por eso esta noticia duele distinto. No estamos hablando de cualquier ausencia. Estamos hablando del hombre que salió detrás de Macarena, del hombre que se fue desesperado por recuperar a la mujer que amaba y por acercarse al bebé que venía en camino. Y ahí nace el primer golpe de este capítulo. Porque todo apunta a que Joe, en su intento por buscar a Macarena, terminó metido en una situación que nadie imaginaba. La versión que llega a las Nuevas Lomas es brutal. Joel habría sido alcanzado durante un conflicto, en medio de un ataque, mientras trataba de seguir ese camino absurdo, desesperado y profundamente suyo para encontrar a Macarena. Y claro, cuando una noticia así cae sobre los González, no cae en silencio. Cae como una olla en plena cocina. Cae con gritos, con arrepentimientos, con gente mirando al piso, con esa sensación terrible de haber tratado a alguien como si siempre fuera a estar ahí. Los González reciben el golpe y hacen lo que los González saben hacer: lloran, se abrazan, se culpan, exageran, se quiebran, y aún en medio de la tragedia encuentran una forma rarísima, tierna y medio disparatada de homenajearlo. Porque solo en esta familia se puede convertir una media, una medalla y una sala en una especie de altar heroico. Y sí, mi gente, uno podría reírse un poquito de lo peculiar del homenaje, porque es muy González, muy de ellos, muy de convertir el dolor en ceremonia improvisada. Pero detrás de esa escena hay algo que sí golpea. Esa media no es solo una media. Esa medalla no es solo una medalla. Son los restos simbólicos de un hombre que para su familia era insoportable, terco, metepata, pero suyo. Completamente suyo. Y mientras en la casa González el dolor se vuelve homenaje, en otro lado la noticia empieza a llegar como una onda expansiva. Alesia toma una decisión durísima: llamar a Macarena. Imagínense esa llamada. No es cualquier llamada incómoda entre familia. Es una sobrina diciéndole a su tía que el hombre que fue a buscarla, el hombre con quien ella tenía una historia rota pero viva, ya no volvería. Y Macarena, que estaba lejos, que se había ido con Antonia, que cargaba con su propia confusión, recibe esa noticia como se reciben las cosas que nadie está preparado para escuchar, primero no entendiendo, luego negando, y después cayéndose por dentro. La imagen de Macarena regresando al Perú vestida de negro ya dice demasiado. No hace falta que grite para que la escena duela. Esa ropa negra, ese aeropuerto, ese llanto que no puede esconder, esa mano que seguramente se va al vientre casi por reflejo, todo eso cuenta una historia. Macarena no está volviendo solo por Joe. Está volviendo con una pregunta que pesa como piedra: ¿qué se hace cuando alguien muere intentando alcanzarte? ¿Cómo se vive con la idea de que una decisión tuya, aunque no haya sido malintencionada, pudo empujar a otra persona a una ruta peligrosa? Y aquí es donde AFHS hace algo bien fuerte. Porque en otra serie todo sería puro violín, pura lágrima, puro destino trágico. Pero en las Nuevas Lomas nada se queda limpio. La pena se mezcla con comentarios, con gente que mira, con versiones incompletas, con llamadas que no terminan de darse, con familiares que todavía no saben cómo ordenar el dolor. Olinda intenta comunicarse con Charo para contarle lo que pasó, pero no logra soltarle toda la verdad. Y eso deja otra bomba esperando. Porque Charo anuncia que regresará a las Nuevas Lomas dentro de un mes, sin saber, o al menos sin recibir completa, la noticia que puede destruirle el alma cuando pise esa casa. Y piénsenlo, Charo no es cualquier personaje dentro de este dolor. Charo es madre. Y si hay una cosa que AFHS ha repetido una y otra vez es que una madre González puede estar lejos, puede estar cansada, puede estar dolida, pero cuando se toca a un hijo, se mueve todo. Entonces el regreso de Charo no es un detalle menor. Es un reloj.
Es una cuenta regresiva. Porque cuando ella vuelva y encuentre a los González haciendo homenajes, hablando de Joe como héroe, y encima descubra que Macarena y Cayetana están enfrentadas por la culpa, el roche emocional puede ser gigantesco. Pero antes de llegar a Charo, hay otra persona que explota por dentro, Cayetana. Y con Cayetana la cosa se pone complicada, porque su dolor no viene limpio. Viene mezclado con culpa, con orgullo, con celos, con esa historia que tuvo con Joe y con la última decisión que tomó cuando él le pidió ayuda. Recordemos algo importante, Joe fue a buscarla. No fue a visitarla para conversar bonito. Fue a pedirle plata, ayuda, una salida, una oportunidad para perseguir a Macarena. Y Joe, como Joe, empezó con una cantidad, subió la cifra, bajó, negoció como si estuviera en mercado, y en medio de esa escena que hasta podía tener su gracia, había una desesperación real. Él quería ir por Macarena. Cayetana lo rechazó. Ella no le dio el dinero. Y en ese momento quizá parecía razonable, quizá parecía que Joe estaba haciendo una locura más, una de esas ideas suyas que nacen con drama y terminan en desastre. Pero cuando después llega la noticia de que Joe perdió la vida en esa búsqueda, todo cambia de color. Lo que antes pudo parecer una negativa sensata ahora puede convertirse en una espina. ¿Y si lo hubiera ayudado? ¿Y si le hubiera dado aunque fuera una parte? ¿Y si ese dinero lo hubiera llevado por otro camino? ¿Y si no hubiera tenido que aceptar otra propuesta? Esas preguntas son veneno para cualquiera. Por eso, cuando Cayetana se entera, se derrumba. La encuentran en el piso, se habla de un posible infarto, Claudio se desespera, Marcela verifica que solo se desmayó, llaman a la ambulancia, y otra vez AFHS mezcla tragedia con ese caos doméstico que lo hace tan particular. Porque la escena es seria, sí, pero imaginen el desorden, Claudio gritando, la preocupación corriendo por la casa, todos sin saber si actuar como familia, como empleados, como testigos o como gente que no entiende cómo una noticia puede tumbar literalmente a una persona al suelo. Cayetana no se desmaya solo por Joe. Se desmaya por lo que Joe representa en ese momento. Representa la oportunidad perdida. Representa la palabra que no dijo. Representa la ayuda que negó. Representa esa parte de ella que tal vez sí lo quería más de lo que estaba dispuesta a admitir. Y representa también la rivalidad con Macarena, porque Macarena fue el destino de Joe. Macarena fue la razón por la que él salió corriendo. Macarena fue la mujer que él intentaba recuperar. Y cuando el dolor busca a quien culpar, casi nunca elige con justicia. Elige con rabia. Ahí llegamos al avance del capítulo 848. Cayetana, destruida y desbordada, se enfrenta a Macarena. Y según el avance oficial, no va a llegar con una pregunta suave. Va a culparla. Va a ponerle encima el peso de la muerte de Joe. Y eso, mi gente, es dinamita. Porque Macarena ya viene rota. Macarena ya viene llorando. Macarena ya viene con el cuerpo cargando un bebé y el corazón cargando una noticia imposible. Si encima Cayetana se le planta delante para decirle, en pocas palabras, que por su culpa Joe terminó así, lo que tenemos no es solo una discusión. Es una pelea por el derecho al duelo. Y esa frase es clave, el derecho al duelo. Porque cuando alguien querido muere, o cuando todos creen que murió, la gente a veces empieza a pelear por quien lo amó más, quien lo entendió mejor, quien falló menos, quien tiene más culpa. Es horrible, pero pasa. Y en AFHS, donde todos opinan, donde nadie se queda callado, donde el dolor casi siempre termina en sala llena, una acusación así puede romper cualquier intento de calma. Macarena no es una mujer que se deje pisar. Puede estar llorando, puede estar vestida de negro, puede estar en shock, pero si Cayetana cruza una línea, Macarena también sabe responder. El avance dice que Macarena no soportará más las humillaciones de la chamaquita y la agarrará de los pelos, o la enfrentará a golpes, frente a todos. Y aquí aparece el elemento AFHS más intenso, una escena que nace del dolor, pero se vuelve roche público. Porque una cosa es llorar a Joe en privado, y otra cosa es terminar forcejeando por Joe delante de testigos, con medio mundo mirando, con la culpa rebotando de boca en boca. Y claro, uno puede imaginar a los vecinos, a la familia, a cualquiera que esté cerca, tratando de separar, gritando nombres, metiéndose sin saber toda la historia. Porque así se arman las cosas en las nuevas lomas. Nadie tiene el expediente completo, pero todos tienen opinión. Uno escuchó que Macarena se fue. Otro escuchó que Cayetana no ayudó. Otro escuchó que Joe aceptó un trabajo raro para poder salir del país. Otro escuchó que la guerra, que el drone, que la noticia, que el homenaje. Y con pedacitos de información, el barrio arma una verdad completa. ¡Qué palta! Pero qué humano también. Lo más fuerte es que ambas tienen heridas reales. Cayetana puede culpar a Macarena, sí, pero ella misma carga con haberle cerrado la puerta a Joe cuando él le pidió ayuda.
Macarena puede defenderse, sí, pero ella carga con haberse ido, con haber dejado una historia inconclusa, con saber que Joe salió por ella. Ninguna está limpia de dolor. Y tal vez por eso el enfrentamiento va a ser tan violento emocionalmente. Porque no se van a pelear solo por lo que pasó. Se van a pelear por lo que cada una no pudo hacer a tiempo. Y aquí el narrador tiene que decir algo que duele. Joe, incluso ausente, vuelve a ser el centro del caos. En vida hacía líos por amor, por celos, por canciones, por plata, por orgullo. Y ahora, con su supuesto final, sigue armando líos sin estar presente. Solo Joel González podía terminar convertido en héroe familiar, motivo de homenaje, causa de desmayo, razón de regreso de Macarena, futura bomba para Charo y detonante de una pelea entre Cayetana y Macarena. Eso es tan triste como AFHS. Te ríes de lo absurdo del conjunto y al segundo siguiente te das cuenta de que todos están sufriendo. Hay otro detalle que no podemos dejar pasar, el bebé de Macarena. Porque este no es solo un duelo romántico. Hay una vida en camino. Y si Joe realmente no vuelve, ese bebé crecería rodeado de relatos. El papá que fue a buscarlo, el papá que murió como héroe, el papá que hizo locuras, el papá que amaba a Macarena, el papá que los González van a recordar con medias, canciones, medallas y 1000 anécdotas vergonzosas. Ese niño o esa niña no ha nacido y ya está en el centro de una guerra emocional. Por eso la pelea con Cayetana es peligrosa. No solo por los golpes. No solo por el jalón de pelos. Lo peligroso es que puede marcar el relato que se contará sobre Joe. Si Cayetana instala la idea de que Macarena tuvo la culpa, esa sombra puede seguirla. Si Macarena responde solo con rabia, muchos pueden decir que no acepta su responsabilidad. Si los González escuchan esa acusación en un mal momento, podrían dividirse. Y si Charo regresa y encuentra esa versión dando vueltas, la cosa puede arder de verdad. Porque Charo, cuando vuelva, no va a entrar a una casa tranquila. Va a entrar a un lugar donde todos han procesado la noticia a medias. Olinda con la culpa de no haber podido contarle. Los González con el homenaje armado. Jimmy, Pepe, Tito, todos con ese vacío raro de haber perdido a alguien que muchas veces fue la causa de sus dolores de cabeza. Macarena con el duelo encima. Cayetana con la culpa convertida en ataque. Y en el medio, el nombre de Joe sonando en cada esquina. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando Charo pregunte cómo fue todo? Porque una madre no se conforma con una frase. Una madre quiere detalles. Quiere saber quién lo vio por última vez, quién habló con él, quién lo ayudó, quién le cerró la puerta, por qué se fue, por qué nadie lo detuvo. Y ahí, mi gente, cuidado. Porque si Charo empieza a reconstruir el camino de Joe, Cayetana y Macarena podrían quedar todavía más expuestas. No como villanas, sino como personas que tomaron decisiones en medio de un lío emocional que se salió de control. Y lo bonito, dentro de lo doloroso, es que AFHS no necesita ser santos ni demonios para que esto funcione. Cayetana no tiene que ser mala para culpar a Macarena. Puede estar devastada. Macarena no tiene que ser culpable para reaccionar con violencia. Puede estar al límite. Los González no tienen que ser perfectos para llorar a Joe. Pueden haberlo tratado mal, pueden haberlo fastidiado, pueden haberlo subestimado, y aún así amarlo profundamente. Esa es la verdad incómoda de las familias. A veces uno pelea con alguien todos los días y recién cuando falta entiende cuánto espacio ocupaba en la casa. Por eso el homenaje de los González, aunque tenga ese toque peculiar, puede convertirse en una de las escenas más comentadas. Porque es una familia tratando de hacer solemne algo con sus propias herramientas. No tienen protocolos elegantes, no tienen discursos perfectos, no tienen una ceremonia impecable. Tienen una sala, una media, una medalla, lágrimas y memoria. Y eso, en términos AFHS, vale muchísimo más que cualquier funeral perfecto. Es torpe, es raro, es entrañable. Pero también deja una pregunta inquietante, ¿y si todo esto todavía tiene una vuelta? América misma plantea la duda en sus notas. ¿Así terminó la vida de Joel González? Ese signo de pregunta no es poca cosa. Y mientras no haya confirmación absoluta dentro del episodio completo, hay que tener cuidado. Puede que la serie esté jugando con la idea del héroe caído. Puede que haya un giro. Puede que la noticia sea incompleta. Puede que Joe, siendo Joe, esté metido en una situación todavía más absurda. Pero por ahora, dentro de lo que el avance y las notas oficiales dejan ver, Las Nuevas Lomas cree que Joel perdió la vida, y esa creencia ya está generando consecuencias reales. Y eso es importante. A veces, aunque una noticia luego cambie, el daño emocional ya ocurrió. Cayetana ya se desmayó. Macarena ya regresó rota. Los González ya lloraron. Charo está por recibir una bomba. La pelea ya se anuncia.
Entonces, incluso si la serie más adelante nos da una sorpresa, este capítulo 848 igual funciona como una prueba para todos. ¿Cómo reaccionan cuando creen que Joel no volverá? ¿Qué culpas salen? ¿Qué amores se confiesan tarde? ¿Qué resentimientos se disfrazan de duelo? En el caso de Cayetana, su reacción puede revelar más de lo que ella quisiera. Porque culpar a Macarena tal vez sea la forma más rápida de no mirarse a sí misma. Si el dolor tiene un culpable afuera, uno no tiene que preguntarse por sus propias decisiones. Pero el público sí lo va a preguntar. ¿Cayetana tiene derecho a reclamarle a Macarena? ¿O está descargando en ella la culpa de no haber ayudado a Joe? Su dolor es amor, es arrepentimiento, es celos, o las tres cosas mezcladas como mazamorra emocional. Y Macarena, por su lado, tampoco sale de esto como una figura simple. Ella estaba lejos. Se fue con Antonia. Joel la buscó. Ella vuelve con lágrimas, pero también con una historia pendiente. ¿Podía imaginar que Joe terminaría en peligro? No. ¿Puede sentirse culpable igual? Sí. Porque la culpa no siempre obedece a la lógica. A veces uno sabe que no causó directamente algo y aún así siente que pudo haber hecho una llamada, haber esperado, haber dicho otra frase, haber dejado una puerta abierta. Por eso cuando Cayetana la enfrente, Macarena no solo escuchará una acusación. Escuchará una voz diciendo en alto lo que quizá ella misma teme en silencio. Y ahí es donde se quiebra. Porque uno puede soportar que lo insulten. Puede soportar que lo miren mal. Pero cuando alguien toca la culpa que ya te está respirando en la nuca, el cuerpo responde antes que la razón. Y de ahí al jalón de pelos hay un paso muy chiquito, sobre todo en una serie donde nadie ha ganado un premio por controlar impulsos. Imaginen la escena. Cayetana con los ojos hinchados, la voz quebrada, pero la rabia empujándola. Macarena intentando mantenerse entera, quizá con una mano protegiéndose el vientre, quizá con esa mezcla de dolor y furia que no se puede disimular. Alrededor, alguien intentando calmar. Otro diciendo que no es momento. Otro preguntando qué pasó. Y Cayetana soltando la culpa como piedra. Macarena escuchando. Silencio de un segundo. Y después, se arma. Esto no es solo una pelea de mujeres por un hombre. Reducirlo a eso sería injusto. Es una pelea por una vida interrumpida, por una historia inconclusa, por un bebé que no sabe el caos que lo espera, por una familia que está intentando convertir a Joe en héroe para que el dolor tenga sentido. Porque cuando alguien muere de forma absurda, la familia necesita una narrativa. Necesita decir, murió por amor, murió por valentía, murió como héroe. Y tal vez eso sea verdad emocional, aunque la situación tenga capas de confusión. Los González necesitan creer que Joe no se fue por una tontería, sino por amor. Necesitan creer que su último impulso tuvo grandeza. Y eso es profundamente humano. Pero si Cayetana y Macarena empiezan a disputarse la culpa, pueden romper ese relato. Pueden convertir el homenaje en pleito. Pueden hacer que la sala de los González, que ya estaba cargada de memoria, se vuelva tribunal. Y ya sabemos que cuando los González arman tribunal, nadie sale ileso, pero todos opinan como si fueran jueces supremos. Y aquí aparece el chisme como personaje invisible. Porque este enfrentamiento no se quedará entre ellas. En las Nuevas Lomas, una pelea así se multiplica. Alguien verá, alguien escuchará, alguien contará solo la parte más escandalosa. Para cuando la historia llegue a la esquina, probablemente ya no será Cayetana culpó a Macarena. Será Macarena atacó a Cayetana, o Cayetana dijo la verdad, o las dos se pelearon por Joel, o el bebé está en peligro, aunque nadie haya dicho eso. Así funciona el barrio. Primero circula la versión picante, luego se busca la verdad, si es que a alguien todavía le interesa. Por eso este capítulo tiene una fuerza especial. No se trata de una sola escena. Se trata de cómo una noticia trágica reordena todos los vínculos. Alesia queda como mensajera de una verdad dolorosa. Macarena regresa convertida en viuda emocional de una historia que no estaba cerrada. Cayetana se descompensa y luego ataca. Los González convierten a Joel en héroe familiar. Charo se aproxima sin saber la magnitud de lo que encontrará. Y Joe, ausente o supuestamente ausente, se vuelve más presente que nunca. Si el episodio 848 desarrolla esto bien, puede ser uno de esos capítulos que mezclan lo que AFHS sabe hacer mejor. Una escena dolorosa que al mismo tiempo tiene el caos de una casa llena, una discusión que puede dar roche pero también revelar verdades, y un personaje que ya no está en pantalla pero mueve a todos los demás como si siguiera cantando desde algún lugar. Porque Joel era así. Incluso cuando no quería, hacía ruido. Ahora, la gran duda es qué pasará después de la pelea. ¿Macarena se va a quebrar más? ¿Cayetana se arrepentirá de haberla culpado? ¿Los González tomarán partido?
Alesia intentará mediar entre su tía y la mujer que Joe amó. ¿Charo llegará antes de lo previsto? ¿Y qué hará cuando sepa que, mientras ella estaba lejos, su hijo fue homenajeado, llorado, discutido y convertido en el centro de una guerra de culpas? También hay que mirar a Macarena como madre. Porque el dolor de ella no puede desbordarse sin que todos alrededor recuerden que hay un bebé. Ese bebé es la continuidad de Joe, si la noticia se mantiene. Y eso puede cambiar la forma en que los González la miren. Macarena no es solo la mujer que se fue. Es la madre del hijo de Joe. Eso le da un lugar dentro de la familia, aunque ese lugar venga lleno de tensiones, reclamos y miradas cruzadas. Y cuando Charo vuelva, esa conexión puede ser lo que la rompa o lo que la haga acercarse a Macarena. Cayetana, en cambio, queda en una posición más incómoda. Ella amó a Joe o al menos tuvo una historia intensa con él. Ella fue parte de su vida. Pero no es la madre de su hijo. No es la familia. Y además carga con la negativa de ayudarlo. Entonces su dolor puede ser legítimo, pero su acusación puede verse cruel. Y esa contradicción la hace interesante. Porque Cayetana puede estar sufriendo de verdad y aún así actuar mal. En AFHS, eso es oro dramático, personajes que no son monstruos, pero hacen roaches monumentales porque están heridos. Mi gente, este capítulo no se debe mirar solo como Macarena pelea con Cayetana. Eso es la superficie. Lo que realmente está debajo es una pregunta más dura: cuando alguien se va, ¿quién se queda con la culpa? La familia que no lo entendió, la mujer que lo dejó ir, la ex que no lo ayudó, la amiga que contó tarde, el destino que lo empujó, o el propio Joe, que siempre tomó decisiones con el corazón acelerado y el cerebro llegando 5 minutos después. Y sí, esa última frase tiene algo de humor, porque Joe era Joe. Pero también tiene cariño. Porque parte del encanto de este personaje siempre fue ese: hacía desastres, pero los hacía creyendo en algo. En amor, en familia, en una canción, en una oportunidad, en una reconciliación imposible. Y ahora todos tendrán que mirar esas locuras con otros ojos. Lo que antes daba risa ahora duele. Lo que antes era otra tontería de Joe ahora puede convertirse en lo último que hizo Joe. Ese cambio de mirada puede destruir a los González. Porque cuando alguien falta, uno empieza a revisar todo. El último reclamo. La última burla. La última vez que no le hicieron caso. La última vez que le dijeron exagerado. Y en una familia tan ruidosa, donde el amor se expresa muchas veces molestando, fastidiando, corrigiendo o gritando, el arrepentimiento puede ser enorme. Tal vez por eso el homenaje tiene ese aire desesperado, necesitan decirle héroe para no quedarse solo con la culpa. Y en medio de todo eso, Cayetana y Macarena se convierten en el foco. Dos mujeres que representan dos capítulos distintos de la vida amorosa de Joe. Cayetana, el fuego del pasado, la complicidad, el orgullo, la herida. Macarena, el amor presente, la madre del bebé, la razón de la búsqueda. Cuando esas dos se encuentran después de una noticia así, el choque no es casual. Es casi inevitable. El problema es que inevitable no significa justo. Por eso la escena del jalón, si ocurre como el avance promete, debe sentirse fuerte, no gratuita. No es un pleito por escándalo. Es el cuerpo diciendo lo que las palabras ya no pueden ordenar. Es Macarena rechazando una culpa que la atraviesa. Es Cayetana intentando ponerle rostro a su dolor. Es la comunidad mirando cómo el luto se vuelve pelea. Y es el público preguntándose si debe condenarlas o entenderlas. Yo sé que muchos van a tomar partido rápido. Algunos dirán, Cayetana no tiene derecho, ella le negó ayuda. Otros dirán, Macarena se fue y Joe terminó persiguiéndola. Otros dirán, Joe solito se metió en sus problemas, como siempre. Y quizá todos tengan un pedazo de razón. Esa es la gracia amarga de esta historia. No hay una sola culpa perfecta. Hay un montón de pequeñas decisiones, todas humanas, todas torpes, que juntas terminan en una tragedia. Y si hablamos de futuro, la llegada de Charo puede ser la verdadera bomba posterior. Porque Charo no va a permitir que el recuerdo de su hijo se convierta solo en pelea ajena. Ella puede llegar con dolor, pero también con esa autoridad materna que cambia el aire de una habitación. Si Charo se entera de que Macarena fue acusada, puede defenderla por el bebé. O puede reclamarle. Si se entera de que Cayetana negó ayuda, puede enfrentarla. O puede quebrarse sin fuerzas para pelear. Todo depende de cómo la serie quiera mover este duelo. También queda la posibilidad, muy AFHS, de que en medio de tanto drama aparezca una verdad incompleta. Porque cuando una historia usa palabras como ataque, guerra, drone, noticia de muerte, homenaje, siempre puede haber espacio para una vuelta. Pero hasta que la fuente lo confirme, no podemos vender un regreso de Joe como hecho.
Lo correcto es decirlo así, la duda existe, el dolor ya se instaló, y si más adelante aparece un giro, ese giro tendrá que enfrentarse a todo el daño emocional que ya dejó la noticia. Y eso, de hecho, sería muy potente. Imaginen que después de llorarlo, homenajearlo, pelearse por él, culparse, desmayarse y llamar a Charo, aparezca una nueva información. ¡Qué palta monumental! Pero también qué capítulo sería. Por ahora, sin embargo, el avance 848 nos concentra en el choque entre Macarena y Cayetana. Y ese choque ya tiene suficiente fuerza para sostener un video entero. Porque el duelo en AFHS nunca es silencioso. El duelo se cocina en sala, se comenta en pasillo, se grita en puerta, se llora en aeropuerto, se convierte en homenaje raro, se vuelve chisme, y finalmente explota en una pelea. Eso es Las Nuevas Lomas. Nada entra pequeño y nada sale intacto. Así que, mi gente, lo que viene en el capítulo 848 puede dejar una marca fuerte. Macarena regresa a un lugar donde Joe ya no es solo Joe, ahora es héroe, ausencia, culpa y futuro padre. Cayetana se levanta de su propio colapso emocional y busca una culpable. Los González intentan sostenerse como pueden. Charo está en camino hacia una verdad que todavía no termina de alcanzarla. Y el público queda con esa sensación rara de querer reírse por el Roché, pero no poder hacerlo del todo porque el dolor está demasiado cerca. Ahora yo quiero leerlos a ustedes. ¿Cayetana tiene derecho a culpar a Macarena por lo que pasó con Joe, o está descargando su propia culpa por no haberlo ayudado? ¿Macarena hizo bien en reaccionar, o el dolor no justifica llegar a los golpes? Y del 0 al 10, ¿qué tan fuerte creen que será este enfrentamiento cuando Charo regrese y encuentre todo este chisme convertido en guerra familiar? Déjenme su opinión en los comentarios, porque este capítulo viene bravo, viene con Roché, viene con lágrimas, y en Las Nuevas Lomas, cuando el dolor se mezcla con culpa, nadie sale limpio. Si este resumen les ayudó a ordenar todo lo que se viene, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para seguir comentando. Al fondo hay sitio capítulo por capítulo. Porque si algo nos ha enseñado esta serie es que en una casa llena de González, Montalbán, secretos, examores y vecinos metiches, hasta una mala noticia puede abrir 10 problemas más. Nos vemos en el próximo video, familia. Cuídense mucho, abracen a los suyos, y atentos, porque el supuesto final de Joe todavía puede traer más de una sorpresa.